A partir de este momento, tenemos el gusto de compartir el espacio Conociendo la Verdad. Un tiempo de reflexión y análisis en la palabra de Dios a cargo del pastor Miguel Barbero, que te llevará a conocer la verdad. Muy buenas tardes, querida audiencia de Apocalipsis. Le damos la bienvenida al espacio Conociendo la Verdad. Aquí estamos junto a Silvana para compartir estos 60 minutos. Y estamos muy contentos, bienvenidos a todos, porque una vez más estamos en Conociendo la Verdad. Pasó una semana, pero ya estamos nuevamente aquí para compartir con toda la audiencia las cosas lindas que hace Dios semana a semana, ¿verdad? Agradeciendo todos los mensajes que nos llegaron de parte de la audiencia, que además esos mensajes los llevamos para la Iglesia Tierra de Bendición y oramos por ellos. Así que estamos orando por todos ustedes. De hecho, ya podemos decirle a la gente que pueden mandarnos su necesidad. Exactamente, se pueden estar comunicando con nosotros a los números que aparecen en pantalla y ahí contarnos de dónde nos están llamando, de qué país y cuál es el motivo, por qué situación quieren que estemos orando, tanto acá hoy como también vamos a estar orando en nuestra iglesia. Una cosa es cierta, yo creo que en cualquier parte del mundo todos necesitamos oración. Todos necesitamos la intervención de Dios y bueno, precisamente lo que queremos hacer es, al final del programa, en los últimos minutos del programa los aprovechamos para orar. Ya lo tomamos como una norma del programa, oramos para que reciban la salvación, estamos en tiempos peligrosos, oramos para que se reconcilien personas que están buscando una respuesta y bueno, la respuesta es Cristo, así que necesitamos hacer una oración por ellos y también por todos los que necesitan un milagro financiero, laboral, familiar, de salud. Bueno, la respuesta es Cristo siempre. Así que hoy vamos a estar orando por todas aquellas personas que nos hagan saber cuál es su necesidad. Así que aquí ya en el zócalo de la pantalla usted tiene los números para poderse comunicar con nosotros en este día. Y para nosotros, siempre lo digo, ¿no? Es una gran bendición cuando nos cuentan testimonios, cuando nos dicen, Dios intervino, Dios estuvo, Dios obró, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si Él no cambió, ¿quiénes cambiaron? Y nosotros, no hay muchas opciones. Tenemos que asumir que la humanidad ha cambiado, que el ser humano ha cambiado. Y yo te diría que el cristianismo ha cambiado, porque en vez de creer cada vez más en Dios, uno ve la cantidad impresionante de gente que habiendo conocido el mensaje se van. Dejan, abandonan. Yo creo que cuando apareció el COVID en el año 2020 fue la excusa perfecta que mucha gente tuvo para decir no salgo de mi casa. Pero otros, después de que pasó esa ola, otros dijeron, está lindo no ir más a la iglesia, está lindo quedarse en casa, está lindo a veces usar las redes para ser bendecido. Y las redes te van a bendecir mucho, pero no es el congregarse. Hay una diferencia entre ir a la iglesia, estar en comunión, estar en obediencia, estar en sujeción, y otra cosa es que yo elija qué voy a ver, qué quiero ver, y de ahí recibir. Porque recibir bendición, recibir instrucción, recibir mensaje, vamos a estar recibiendo todo el tiempo. El tema es que cuando yo no me congrego, tampoco puedo yo ser usado por Dios el día de mañana. Porque Dios no nos mandó a ser cristianos a cantidades industriales. Dios nos mandó a ser discípulos. ¿Qué es un discípulo? Eso es para otro programa, ¿no? Pero vamos a hablar... Pero está bueno saberlo. Está bueno saberlo, porque el discípulo, la palabra discípulo es aquel que aprende de su maestro. Había muchos en los tiempos bíblicos, muchos maestros. De hecho, había hasta una escuela de profetas manejada por Eliseo, donde él les enseñaba, conviviendo con ellos, cómo era ser un profeta de Dios. Pero cuando uno dice, pero Jesús dijo en Mateo 28 que nosotros teníamos que ir a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, a ser discípulos a las naciones, ¿sí? Por todo el mundo, predicando el Evangelio para que la gente pudiera tener ese contacto de que el maestro suyo no somos nosotros. El maestro suyo no es otro pastor que usted escuche. Puede ser usado por Dios para una palabra, pero el maestro suyo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que le toma de la mano y le va guiando. Entonces, el discípulo tiene que estar con su maestro y tiene que estar con quien le discipula.
Es decir, ¿quién le enseña? Nosotros venimos a enseñarle una porción de las Escrituras, pero el que le enseña a vivir, a superar instancias negativas, a mantenerse en la fe, a ser fiel, a ser una persona de búsqueda de Dios, eso es suyo. ¿Y quién le motiva a eso? Precisamente es Dios. Entonces, el discípulo aprende del maestro. Y el maestro, recuérdelo, es el Espíritu Santo. Y no sé si querés decir algo. No. Está. Te estoy escuchando. No, porque no te quiero interrumpir, porque ya sé que la gente se empieza a comunicar y para nosotros eso es algo fantástico. Tengo una palabra de Dios. Tengo una palabra. El tema de hoy es: no te preocupes más. ¿Seguro? No te preocupes más. Ahí Pero la me dijo el respuesta. médico tal cosa, pero me dijo el abogado tal cosa, pero me dijo el dueño de la casa tal cosa, pero me dijeron en el trabajo que... No te preocupes más. El libro de Filipenses es hermoso. Es uno de los libros, de mis libros preferidos de la Biblia. Porque Filipenses arranca en el capítulo 1, para mí el vivir es Cristo. En el capítulo 2, que somos luminares del mundo. En el capítulo 3, prosigo al blanco. Pero el capítulo 4 es cuando dice, por nada usted debe desesperarse. Y habla del regocijo. El regocijo es la alegría, el gozo. Ahora, me está viendo personas que tuvieron un duelo, tuvieron una separación, tuvieron un diagnóstico médico complicado, tienen problemas económicos. Me está escuchando gente que está necesitando una palabra de Dios. Arranca en el capítulo 3 y dice algo que a mí me llama la atención. En el capítulo 3, por acá está, ahora se los voy a buscar, donde nos habla de que nosotros debemos ser personas que seamos alegres. Pero mire lo que dice el capítulo 4, versículo 6. Perdón, yo dije capítulo 3 y el capítulo 4. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 4. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Se lo parafraseo. Alégrense, gócense siempre. Otra vez se lo digo, alégrense. Y uno dice, no tengo motivos. Acá es donde viene lo bueno. Dice en el versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pero mire lo que dice el versículo 6. Por nada estéis afanosos. ¿Sabe el original hebreo lo que significa la palabra afanoso? No. Desesperado. Cambia, ¿no? Sí, totalmente. Porque acá te dice, por nada tenés que estar desesperado, sino tenés que hacer conocida tu petición delante de Dios en oración, en ruego, con acción de gracias. ¿Qué significa la acción de gracias cuando orás? Significa que diste por hecho lo que acabas de pedir. Entonces sos una persona que aplica la fe y que desarrolla esa fe en decir, ya está hecho. Ya oré y ya está hecho. Te voy a poner un caso. El caso del primer libro de Samuel, donde nos habla de la historia de ese hombre de Dios, nos habla de su mamá, de Ana. Ana estaba pasando una situación personal muy dura, muy difícil, porque estaba casada con un hombre, que ese hombre, en aquel momento se permitía la poligamia, ese hombre tenía otra mujer, Penina. Y ese hombre, llamado Elcana, decide, bueno, tener hijos. Tuvo de hecho varios hijos con la primera, pero con esta no tenía hijos, con Ana no tenía hijos. ¿Cuál era el problema? Él la quería compensar dándole mejores cosas, haciéndole mejores regalos, mejores cumplidos, pero en realidad Ana quería tener un hijo porque estaba siendo humillada por la otra. La otra venía y decía, no te metas, no le digas nada a mis hijos, la madre soy yo. El día que vos tengas un hijo vas y lo rezongás, pero a mis hijos no. Y todo así la ofendía. ¿Qué hace Ana? Ana se va al templo a orar. Y cuando se va al templo a orar, que no era muy común que a veces las mujeres fueran al templo, ella se pone al lado de una columna, medio escondida, ¿no? Y empieza a derramar su corazón en una oración en la que movía los labios. ¿Te pasó ver a alguna persona así? ¿No? De que está orando, pero vos no escuchás lo que está diciendo.
Y ella se pone a orar y viene Elí, el sacerdote, y considera que esa mujer está ebria, que entró al templo y dice, mujer, ¿hasta cuándo estarás así? Digiere tu vino y vete de aquí, ¿no? Y ella le dice, no, señor, no, padre mío, yo no estoy ebria, yo lo que estoy es con una tristeza enorme, y le empieza a contar. Y este hombre le dice una palabra profética, le dice, bueno, ve como has creído, está bien, ve en paz. Dice que cuando ella se fue de ahí del templo, cambió totalmente. ¿Qué cambió en ella? Cambió su postura frente a la situación. De haber entrado al templo con una situación muy negativa, muy triste, pidiéndole a Dios, capaz que le estaba pidiendo a Dios, Señor, quítame la vida, llévame contigo, no lo sé, pero esa mujer estaba mal. ¿Y qué hizo? Le hizo saber a Dios a través de la oración, viene la respuesta del sacerdote, la mujer se va y dice, y no estuvo más triste, porque tuvo la fe y la convicción de que Dios había tomado en cuenta su oración. En ese momento creyó. En ese momento creyó y dijo una cosa tremenda, dijo, si yo tengo un hijo, lo voy a traer al templo y lo voy a dar al templo, lo voy a dar al sacerdote. Le regalaba el hijo. Después que yo le quite el pecho, ese hijo va a venir acá y será para Dios. Y a los 2 años de Samuel, esa mujer dijo, este es el tiempo. Le dice al sacerdote Elí, ¿usted se acuerda que yo estaba orando? Sí, me acuerdo. Bueno, este era el motivo por el que oraba. Y ahora voy a cumplir, por lo tanto, abra sus bracitos, acá está, y le deja el bebé. Fue Samuel, para mí, uno de los profetas más grandes de la Biblia, un hombre de Dios tremendo. Hubieron grandes hombres, hubo Elías, hubo Juan el Bautista, hubieron grandes hombres con un ministerio, incluso el de Juan el Bautista fue tremendo porque fue corto, pero el de este hombre fue tremendo. Porque fue consagrado, Y además, fue ¿no? consagrado desde antes de que siquiera estuviera en el vientre materno. Ya la madre lo había entregado. Pero ¿qué hizo esa mujer? Yo creo que lo mejor que hizo esa mujer fue salir del templo agradecida. Salir del templo diciendo, Dios me dará lo que yo le estoy pidiendo. Tal vez es muy difícil, tal vez para los hombres es imposible, pero yo creo en un Dios que hace milagros. Y creo en un Dios que hace cosas imposibles. ¿Cómo puede ser que una mujer a los 65 años reciba la promesa de ser mamá cuando nunca había tenido un hijo? Ya estaba en una edad en que no tenía la costumbre de la menstruación y todo lo demás, que era lo que la capacitaba para quedar embarazada, y esa mujer en determinado momento escucha que un ángel dice, tu señora va a tener un hijo. Y ella consideró que Dios iba a hacer un milagro en su sierva, porque era una chica joven, y le pertenecía a ella. Entonces lo que me pertenece a mí es mío. Es como si fuera yo. Así que aparece el primer vientre de alquiler de la historia. Sin embargo, esa mujer después tuvo el hijo. ¿Por qué? Porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Puede demorar, se puede empeorar, porque ¿qué pasa? Cuando el tiempo va transcurriendo y el milagro no ocurrió, mi fe se empieza a agotar. La persona se empieza a desanimar. Oh. Llega un momento que decís, pero ¿por qué yo estoy esperando esto? ¿Qué locura? Y yo digo, no, yo voy a seguir esperando. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Dios prometió, Dios va a cumplir. Y yo voy a creer en las promesas de Dios. Yo sigo esperando promesas de Dios, de muchos años atrás. Y yo digo, cuando llegue el momento, Dios las va a cumplir. Y van a ser perfectas, ¿no? Y va a ser en el momento perfecto, porque uno dice, bueno, pero ya pasó cuando yo quería esto, ya pasó. No, no pasó. Para Dios no. Para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Quiere decir, Él no está sujeto a tiempo y espacio. O sea, cuando Dios promete algo, sabe que lo va a cumplir. Entonces, puse el caso de Ana, porque Ana es tremendo lo que le pasó. Esa mujer tuvo un desierto de humillaciones, un tiempo de pruebas terribles que le llegaron a hacer creer de que ella toda la vida iba a estar en esa situación con la humillación de la otra mujer. Ahora bien, el pueblo de Israel, cuando salen por una promesa de Dios para ser libres y tener su propia tierra, hubieron unos cuantos que no quisieron salir. No querían, no querían el desierto. ¿Y sabe por qué? Porque preferían la esclavitud. Si la esclavitud está bien, ¿para qué yo voy a salir a ser libre? Yo le pregunto a usted, si usted está en una cárcel, está en una celda, y viene una persona con las llaves y le dice,
voy a abrir su celda, si usted me lo permite, para que usted pueda salir a libertad. ¿Usted qué le dice? Sí, por favor, abra la reja, así me voy, abra, así me voy. O usted le dice, no, no, no toque esa puerta, yo de aquí no me pienso ir. Bueno, parece una locura. Los que salieron de Egipto, hubieron muchos que decían, volvamos a Egipto, no volvamos no caminemos a la tierra de las promesas. Es decir, que no esperaron en Dios, no cumplieron en Dios el proceso. Y le estoy hablando a mucha gente que no ha entendido en este tiempo que los procesos de Dios siempre son a favor de sus hijos. Siempre que Dios lo ponga a usted en una zaranda y lo pase por un proceso, siempre ese proceso va a ser en beneficio suyo. Ahora usted puede decir, pero ¿y dónde está Dios? ¿Y dónde está Dios que todas las cosas se complican para mí? Y ¿sabe qué? Dios está en el lugar que usted lo pone. Sin duda, si usted lo pone a Dios en primer lugar, Dios va a actuar más rápidamente. Pero hay personas que han puesto a Dios en segundo, tercero y cuarto lugar. Hay personas que consideran que trabajar para la iglesia es poner a Dios en primer lugar. No, no, usted puede trabajar todo el día en la iglesia y no tener una comunión íntima con Dios. Dios quiere comunión con sus hijos. Dios quiere tener diálogo con sus hijos. Dios quiere que sus hijos le escuchen. Y sobre todo, que sepan esperar cuando Él promete. Porque reitero, cada vez que Dios hizo una promesa, Dios la cumplió. Ahora volvamos al pasaje original. Por nada se desesperen. Ni por la economía, ni por la salud, ni por la familia, ni por el trabajo, ni por la situación. Nada, ¿Viste que a veces absolutamente aparece nada. de la nada un problema? Y vos decís, ¡ay! Veníamos tan bien y de repente pasó esto, se rompió tal el electrodoméstico de la casa, pasó esto, no tengo dinero para comprarlo y ahora qué hago, y empiezan a aparecer una cantidad de cosas que de la noche a la mañana todo se dio vuelta. Y se hizo un problema quizás de algo que, bueno, tiene una solución, ¿no? Uno se empieza a maquinar, porque a veces se te rompe, como decía, se te rompe algo o te pasa algo, una situación difícil, y uno ya empieza a empezar de cómo lo soluciono, cómo lo arreglo, y yo creo que a veces te frustras más o te tensionás más pensando de cómo uno lo va a solucionar en lugar de ir y decir, Señor, Pero te voy a decir algo, todos, buscás más en la mente total. que pedirle a la gente, es decir, lo pensás, y lo pensás, y lo pensás, y está ahí en la mente. O pasa toda la noche y estás con el problema, ¿no? Te acostás a dormir y no podés dormir porque seguís con el mismo problema. Y seguís con el problema en la mente y seguís dando vueltas, ¿cómo hago? ¿Cómo lo soluciono? Oraste, supuestamente dejaste en la oración el problema, pero lo fuiste a buscar de nuevo y te lo metiste de vuelta en la mente y estás todo el día pensando en eso. Yo sé que hay gente que está orando por sus familiares, nietos, sobrinos, hijos, que a veces están en malos pasos. Y qué difícil que es para un cristiano ver de repente familiares. Ayer estaba hablando con una señora que me llamó desde Bogotá y me dijo, yo no puedo más con mi hijo. Mi hijo era de la iglesia, era una persona muy bien, muy cristiana, pero por malas amistades empezó con el tema del consumo de estupefacientes. Y cuando empezó con la droga, mi hijo vive en la calle, me empezó a hablar y a contarme toda la historia y lloraba esta señora, ¿no? Porque decía, yo le estoy pidiendo a Dios que Dios le dé una oportunidad porque va a terminar en la cárcel o muerto, decía ella, ¿no? Y yo decía, qué tremendo que de repente un cristiano que trató de criar a sus hijos en el Evangelio, trató de darle lo mejor que pudo a sus hijos, un día ve que ya grandes, uno de sus hijos está perdido. Y esta mujer decía, yo oro, pero cada vez empeora más. Entonces todavía te quita la poca fe que tenés de decir, no, no hay manera de salir adelante, no hay manera de que mi hijo salga adelante. Y me decía, por favor, ore para que pueda ir a algún lugar donde, viste, esas chacras de rehabilitación y que pudiera tener la instancia de rehabilitarse. Dice, pero conoció el Evangelio. Y a veces el Evangelio pasa por la vida de las personas, pero las personas no le permiten quedarse. Lamentablemente, yo me acuerdo que una vez, esta es una anécdota, ¿no? Estamos hablando de un muchacho que estaba en las drogas, ¿no? Y me dice un amigo mío, ¿sabés que
de tanto venir a verlo acá, porque tenía un negocio, una peluquería, el muchacho venía, pero siempre estaba drogado. Dice, tanto le hablé de Dios, tanto le hablé de Dios, que él aceptó al Señor. Y a mí me salió de adentro y digo, ¿y el Señor lo habrá aceptado? Porque parece que le hacemos un favor cuando decimos, yo acepto al Señor. No, el favor es nuestro. Él nos hace un favor a nosotros. Claro que te va a recibir, claro que te va a aceptar. Pero parece que, ¿por qué no venís a la iglesia? ¿Por qué no aceptás la salvación? Parece que le estamos diciendo, Dios te da plata si lo aceptás. Como hay gente que de repente hoy acepta a Cristo y mañana vuelve a aceptar a Cristo. O sea, es como que no quiero un compromiso, solamente quiero hacer esa oración y sentirme mejor y ya está. Después, bueno, vuelvo a orar quizás la próxima reunión o la próxima vez que hagan esa oración, ¿no? Acepto a Cristo cuantas veces meta la pata. Exactamente. Creo que tengo que de vuelta convertirme. Y ahí es donde hay un error. A Cristo se lo recibe una vez y después se le da la libertad de poder actuar en nosotros. ¿Por qué hacemos una oración nosotros al final para que se reconcilien? Porque hay gente que se ha apartado, hay gente que se ha alejado, hay gente que, con motivos justificados o no, han dejado de ir a las iglesias y han hasta dejado el tema de ya no oro, ya no leo la Biblia, ya no voy a la iglesia, como que son tres caras que te demuestran que una persona está lejos de Dios. Y esas personas aprenden a vivir sin Dios, aprenden a vivir a que ya no me importa, voy a hacer lo que yo quiera, voy a tratar de ser feliz, cuando ellos saben que lejos de Dios no van a ser felices nunca. Nunca van a encontrar la verdadera felicidad. Sin embargo, son personas que en determinado momento dijeron, yo voy a hacer mi vida, no voy a ir más a la iglesia, no quiero que me den más consejos, no quiero que me digan nada. El hijo pródigo, tenés el caso del hijo pródigo que dijo, no me importa si es legal o no es legal, si tiene que morir el testador, Yo quiero mi parte. Yo quiero mi parte. Y la parte que le tocó, la malgastó y terminó viviendo una vida realmente miserable entre los cerdos. Ni siquiera podía comer las bellotas que comían los ciervos, ¿no? Porque a veces algarrobas. nuestra parte no es algo económico, sino nuestra propia vida. Estamos poniendo en juego nuestra propia vida. ¿Sabes lo que yo creo, Silvana? Que las personas quieren ser felices. Y quieren ser felices a toda costa. Y cuando vos querés ser feliz a toda costa, creés que las cosas que te dan la felicidad son las que te ofrece el mundo. Entonces, si el mundo me ofrece cosas que me dan felicidad, si viene alguien y te dice, ¿por qué no experimentás esto? Probá esto, toma esto. Y la persona sabe, porque escuchó toda su vida que eso era malo, pero un día dice, estoy tan vacío, estoy en tanta soledad, que voy a probar a ver si realmente eso funciona para mí. Sabe que no le va a funcionar. Pero en el estado de desesperación en el que está, termina como el hijo pródigo entre los cerdos de este mundo. Que además no estaba en sí, porque dice, hay un momento que él vuelve en sí. Quiere decir que cuando él se pone a cuidar los cerdos, no estaba en sí, no estaban sus cabales. Y esto no es menor. Hay mucha gente que ha perdido, ha perdido la noción de quién es Dios. No tienen rumbo, caminan por esta vida sin rumbo. Me dijo una persona hace unos días, si yo me muero, es mejor. Me gustaría morirme, me dijo. ¿Le puedo preguntar la edad? Sí, tengo 56 años. ¿Usted tiene hijos? Sí, 3 hijos. ¿Y todo el problema suyo en qué se resume? ¿Cuál es su mayor problema? Mi mayor problema es haberme separado de mi esposa. ¿Por qué lo dejó su esposa? ¿Le puedo preguntar? Sí. Bueno, me dejó porque yo me había dado un poco a la bebida y estaba haciendo alguna de mis locuras como antes. Ella me descubrió y me echó. Me dijo que ya no podía vivir más ahí, que iba a pedir el divorcio. Mis hijos ya son grandes y yo ahora me doy cuenta de que no tengo ganas de vivir. Ahora yo estaba escuchándolo a este hombre y decía, pero todos los problemas se los generó él. Él mismo, o Él sea, fue el malogró culpable sus años. Fue el con la culpable de bebida. todos los problemas, ¿entendés? Entonces vos decís, ¿cómo le pido a Dios que Dios me arregle los problemas si soy yo el que salgo de un problema y me meto en otro? Y que bebida, y que salida, y que esto y que el otro, y llegó un momento que la mujer le dijo no. Entonces, cuando le hablo, y claro, yo le hablaba para que volvieran, sí. Y en determinado momento dice, no, yo tengo motivos para vivir. Yo tengo motivos para vivir porque tengo hijos, tengo nietos,
y tengo motivos para vivir. Lo que pasa es que me desmotiva haber perdido mi matrimonio, pero lo regaló, lo rifó, entregó yo qué sé, yo me parece que él debería haber sido mucho más honesto de decir, yo generé todos estos líos, todos estos problemas son mi culpa. Y él estaba tratando de decir, ¿por qué Dios no me sacó de esto? Y Dios no te va a sacar de donde vos te vas a meter. Entonces, el hijo pródigo, ¿dónde terminó? Malgastó su dinero, terminó entre los cerdos hasta que vuelve en sí. Y cuando vuelve en sí dice, si vuelvo a la casa de mi padre, aún siendo un jornalero, vivo mejor que esta vida. Entonces, la identidad es lo que importa. Y la identidad era, eres hijo. Vuelve y el padre lo acepta. Porque lo que importaba era la condición era pródigo. Pródigo no es prodigioso, siempre lo aclaro. Pródigo significa malgastador compulsivo. Él era pródigo. Esa era la condición. Pero la identidad era que era hijo. Y hay una diferencia. Porque aunque el padre no quería que él fuera pródigo, sí la identidad lo hacía que siguiera siendo su hijo. Y yo digo, qué lindo sería que hoy, ¿por qué no?, pudiera ser el día, el programa, en el que tuviéramos la respuesta de muchísima gente que como el hijo pródigo quisiera volver nuevamente a tener comunión con el Padre. Creo que eso para mí es lo más importante, porque a veces buscamos la solución a los problemas naturales, a los problemas de la familia, a los problemas de la economía, a los problemas cuando surgen enfermedades, siempre buscamos la solución, pero a veces no nos damos cuenta que hay un detalle que no es menor en todo esto, y es la comunión con el Padre. Dice que Dios está buscando gente que le crea y está buscando gente que intime con Él, es decir, esa intimidad de decir, Dios sabe todo lo que me pasa. Más allá de que usted se lo pueda decir o no, Dios sabe lo que a usted le pasa. Y Dios está esperando el momento en que usted pueda venir nuevamente a Él y empezar una vida de comunión con Dios. Creo que eso es lo más importante. Ahora, la palabra, por nada usted debe desesperarse, tienen por qué. Dice, por nada usted se desespere, por nada entre en pánico, por nada salga corriendo, porque lo más importante es que usted le haga saber su necesidad a Dios y le dé gracias. ¿Parece una locura? Sí, pero está escrito. Si usted le pide algo a Dios y le da gracias a Dios, el darle gracias es decirle, yo sé que ya está hecho. Yo sé que ya está hecho. Hay gente que en la desesperación hace locuras. Van a lugares donde hay adivinación, van buscando una respuesta rápida. No busque ese tipo de cosas. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Lea este libro. Que me digan el futuro, ¿no? Que me diga, sí. ¿Qué es lo que me va a pasar? ¿Se va a ir de casa mi esposo? ¿Me quedaré sin trabajo? ¿Qué pasará con mi hijo? Y todo ese tipo de cosas que a veces son una inquietud en la gente. Dice, che, mirá que hay una señora que tiene el don y cree en Dios. Ah, sí, cree en Dios. Y tiene el don, ¿cómo es que le llaman ustedes? Profecía. Bueno, tiene ese don. O sea, que ella te profetiza y te dice todo. ¿Cuál es el origen? Porque a veces la gente no lo sabe. Hay gente que te va a decir, ¿hasta qué comiste ayer? Te va a decir qué es lo que te va a pasar. Y son espíritus de adivinación, como aquellos espíritus que utilizaban a una chica que seguía al apóstol Pablo para decirle, estos son los siervos que predican el Evangelio. ¿Decía algo malo? No. ¿Decía la verdad? Sí. Pero ¿cuál era el origen? El espíritu de adivinación que venía de las tinieblas. Entonces, cuando Pablo reprende ese espíritu, la muchacha queda libre. Y los dueños de la muchacha perdieron la ganancia porque esa muchacha adivinaba la suerte y la gente le daba dinero. Entonces perdieron un gran negocio. Pero en realidad era una verdadera locura lo que estaba pasando, ¿no? Y no decía nada mal. Funciona así, ¿no? Termina siendo un negocio. Mirá. El tema de la adivinación. Aprovechan que va alguien con necesidad y a mí, sacándole dinero. Te voy a decir algo, Silvana, que a mí me preocupa. Ver que en los últimos 30 años la iglesia evangélica ya no predica el evangelio como antes. Arrepiéntase, si usted se levanta y se va es su problema. Si la iglesia me queda vacía, eso es algo que no me preocupa. Yo le voy a seguir diciendo a la gente, arrepiéntanse. Porque si yo le digo, viene en tu mejor temporada, vienen tus mejores años, viene tu mejor tiempo,
y le estoy dando, endulzándole los oídos con un mensaje, la gente se va diciendo, uy, viene mi mejor tiempo, y después se dan cuenta que eso fue un mensaje no originado por Dios. Es como una palmadita en la espalda, ¿no? Dale, seguí haciendo. Claro, es decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Yo fui a la iglesia y no sabés. Bendiciones y ministerios por todos lados. Yo me agarré como 10. No, no es así. Dios no actúa así. Dios no pretende que la gente actúe así. Una de las cosas que la iglesia tiene que hacer en este tiempo, mire, si alguno se ofende y cambia, yo lo voy a entender, pero le voy a decir, no es lo que Dios quiere. Si alguno dice, no, ya empezaron a decir que todo lo que yo proclamo no lo voy a recibir porque no es de Dios. No, lo que es de Dios va a venir. Lo que es de Dios va a llegar el tiempo que va a venir. Pero hay una realidad, si la gente no se arrepiente. Ayer estaba predicando un tema en la radio que era las 3 cosas que un cristiano tiene que tener. Las voy a decir rapidito. Las 3 cosas que un cristiano tiene que tener. El cristiano tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. El cristiano tiene que tener obediencia, porque si el cristiano, por más fe que tenga, hace cualquier cosa con su vida, no pretenda que Dios le responda. Así que fe y obediencia. Y lo tercero, la gratitud. El cristiano tiene que ser una persona agradecida. Y fíjese si este pasaje que leí no está diciendo, oren y den gracias. ¿Por qué? Porque Dios sabe que aún que Él haya movido su mano para hacer un milagro, necesita nuestra gratitud. Necesita que seamos personas agradecidas. ¿Y sabes en qué basé estas 3 cosas que prediqué ayer? En los 10 leprosos, que dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Él le dice, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y ellos empezaron a caminar. ¿Qué hubo ahí? Fe, obediencia. Y cuando iban caminando fueron limpiados. Solo que la tercera patita, que era el agradecimiento, la hizo uno que ni siquiera era judío, era samaritano. Es decir, yo veo en el cristiano que tienen que haber 3 cosas fundamentales: la fe, la obediencia y la gratitud. Le resumí otro mensaje, pero lo que quiero decirle, esta palabra hoy nos enseña a que nosotros le tenemos que hacer saber a Dios nuestra necesidad y ya darle gracias. Es decir, me saco la mochila, se la dejo a los pies de Cristo, digo, Señor, con esto no puedo, yo necesito no un milagro, necesito 10 milagros, y Dios dice, déjamelo a mí. Es que yo creo que es todos los días. Todos los días deberíamos hacer esto, todos los días deberíamos ir delante de Dios y dejar la mochila. Pero como seres humanos, ¿qué hacemos? Y nos creemos autosuficientes, intentamos solucionar lo que sea a nuestra manera. ¿Sabes lo que pasa? Que hay cosas que el ser humano no puede superar. Hay cosas que no podés y que realmente tratás de luchar con eso y decís, ¿por qué Dios no hizo algo con esto? Ya tendría que haberlo hecho hace tiempo, Dios tendría que haber hecho un milagro, y parece que el milagro no viene, no ocurre. Y hay cosas que te desesperan, es increíble, pero hay cosas que te entra esa desesperación de decir, yo creo que Dios tiene poder para hacer un milagro, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no lo hace? Y yo digo, ¿estoy en condiciones que Dios me escuche? Dios siempre nos escucha. ¿Pero nos responde? Bueno, eso es otro tema. Está bien, estoy en condiciones que Dios me escuche, pero no que me responda. Porque tal vez mi situación frente a Dios no sea la más santa y pura. Y Dios dice, hay cosas de tu vida que tenés que quitar, hay cosas de tu vida que tenés que sacar. Yo le puedo ocultar al pastor, a los diáconos, le puedo ocultar a toda la iglesia, las cosas que ando, yo le puedo ocultar a todo el mundo, pero no a Dios. Y justamente de Dios preciso algo, y yo digo, ¿cómo hago para que Dios me dé lo que le estoy pidiendo si estoy lejos de Él? Entonces, el hijo pródigo tuvo una virtud, volvió en sí y dijo, vuelvo a mi padre. Y yo creo que eso para mí debe ser una de las cosas más lindas, ¿no? Haber vuelto al padre y haberle dicho, padre, porque todo lo que pensó lo dijo. Todo el discurso que pensó en su mente dijo, voy a venir a mi padre y le voy a decir que no soy merecedor de ser su hijo, pero que me tome como jornalero. Y el padre dijo, jornalero, ¿no? Tenés tu lugar. Perdiste la herencia, porque el pecado trae consecuencias. Perdiste la herencia la perdiste, la malgastaste. Bueno, la herencia ya está, todo va a ser de tu hermano, pero el hijo, la identidad de hijo no te la va a quitar nadie. Estamos a punto de hacer
Un corte, Un corte. podríamos ir a un tema musical, claro que sí. Vamos a hacer un pequeño... Usted ya nos puede seguir mandando su mensaje, su pedido de oración. Sobre los últimos minutos de la segunda parte vamos a estar orando para que Dios intervenga y haga un milagro en su vida. Así que quédese con nosotros. Pausa musical y enseguida volvemos. Muerto en pecado yo, no había esperanza en mí, roto estaba en mi interior, pero tú me salvaste. Somos libres al vivir como hijos en tu hogar, invitados y escogidos para entrar. Tuyo soy, tuyo soy. Ahora vivo, estoy en él. Mi vida su obra es, y es por su sangre que estoy siempre en paz con Dios. Bueno, y aquí seguimos, y en esta segunda parte, es de locos lo que estamos hablando, ¿no? Sí, porque Dios le dice, alégrese, gócese, aunque esté pasando por momentos difíciles, aunque no vea la solución, aunque solamente vea que el conflicto o el problema que usted está teniendo cada vez aumenta, alégrese porque Dios va a hacer un milagro en su vida. Y lo dice la palabra de Dios. Filipenses 4:6, por nada se desesperen, sean conocidas las peticiones de ustedes delante de Dios con oración y ruego. Hay una diferencia entre la oración y el ruego. El ruego es cuando estás en la puerta de un CTI, cuando estás en una situación que no hay salida, cuando no sabes qué hacer. Bueno, ahí la oración se transforma en un ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Si acá no hay promesa de Dios, no sé dónde la vamos a encontrar. Pero acá está diciendo, Dios va a hacer un milagro en tu vida. Dios lo que quiere es que le des gracias. Dale gracias. Aunque las cosas hayan empeorado. Yo han habido momentos en que me he desalentado tanto que he dicho, debería dejar el ministerio. Debería dejar el ministerio, alguna vez se me pasó por la mente, ¿no? De decir, habiendo gente tan capaz y más joven, debería yo de repente empezar a dejar a otras personas y Dios me dice, no, yo te puse a ti. Y ahí como que viene ese refrigerio de Dios, ¿no? Que te saca adelante y te dice, no pienses en dejar, no pienses en abandonar, no midas la iglesia por resultados. Me lo dice a mí, ¿no? No midas a la iglesia por resultados. Si la iglesia crece, estoy contento, Dios está conmigo, pero si se viene todo abajo, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite? Y a veces no es que Dios permita, a veces que Dios manda la adversidad. A veces es que Dios, no es que lo permita, sino que lo manda. Es decir, no, yo quiero que ahora esto sea así. Elías, ¿vos te imaginás a Elías en el Querit? El Querit era un arroyo del desagüe de las montañas. Era un agua pura y cristalina, que ponías un vaso así y tomabas agua pura. Y todavía venían cuervos que traían carne de mañana y de tarde. Y yo creo que le leían la mente. Quiere una chuleta, quiere un pedazo de carne, quiere tal cosa, quiere tal, se lo vamos a traer. Imagínate el nivel. O sea, imagínate cómo dormiría ese hombre. Plácidamente. Tenía comida, tenía bebida, todo. Y Dios le dice, se va a secar el Querit y los cuervos no van a venir más. ¿Y ahora? Te vas a tener que ir a Sarepta, donde una viuda pobre Todavía. te va a sostener. Y como él era una persona que tenía la fe en el ADN, él dice, vamos a Sarepta.
Y en Sarepta, todos sabemos la historia de una mujer que estaba haciendo 2 tortas cocidas, una para ella, una para su hijo, y era lo último que tenía, de la hambruna que había en ese lugar. Y Dios la termina siendo una empresaria. Dios la termina siendo una mujer prosperada. ¿Por qué? Porque bendijo al siervo de Dios. Entonces, ahí hay una cantidad de secretos, ¿no? Pero el mayor secreto de Elías, ¿sabes cuál fue? La obediencia. Dejo la comodidad, me tengo que ir a otro lugar, voy. Pero aún en el medio de la pobreza, en el hambre más grande que hay en esa ciudad, Dios me va a dar la alimentación y me va a sacar adelante. Ese es el Dios que nosotros predicamos. Ese es el Dios que nosotros le decimos que está acá en la Biblia, que es el Dios que te dice, regocíjense, alégrense, gócense, aunque ahora estés llorando, aunque ahora estés viviendo una situación adversa, aunque ahora estés en una necesidad de que Dios haga un milagro ya, porque no sabes para dónde ir. Y Dios te dice, dale gracias a Dios, en acción, de oración, dale gracias. Sea agradecido a Dios. Y Dios va a cuidar tu corazón y va a traer una paz que el mundo no conoce. Te va a traer la paz que tuvo Ana, que decíamos, la paz que tuvo Ana cuando habló con el sacerdote Elí en el templo y ella se fue en paz y dice, y no estuvo más triste. Bueno, eso fue porque se abrazó a la promesa. Cuando te abrazás a la promesa y la esperás y sos agradecido, la promesa no se tarda en llegar. Así que te invito, mira, estoy convencido de que ahora hay gente que nos está mandando su pedido de oración. Son muchos los pedidos que hay y de distintos países, de distintos lugares que escuchan este programa, que se están comunicando por Apocalipsis y ya están haciendo su pedido de oración. Así que nosotros en breves minutos vamos a estar orando por cada uno de ellos. Qué lindo, ¿sabes por qué? Porque tengo la fe, estoy plenamente convencido de que Dios va a hacer milagros. Dios va a hacer milagros tremendos. Lo que pasa es que cuando uno ve todo negativo, cuando te acostumbras a ver todo negativo, llega un momento que decís, ¿será que Dios puede hacer algo? Yo he escuchado gente decir, ni Dios puede hacer esto, ni Dios puede hacer. Cuando vos confesás algo negativo, lamentablemente Satanás, que escucha todas las oraciones, va a decir, ella lo dijo. Ella dijo que Dios no tenía poder para hacerlo. Dijo que ni Dios lo iba a hacer. Quiere decir que esa negatividad se transforma en que nunca vas a ver un milagro si no tenés la fe necesaria de que Dios mueva su mano y lo haga. Digo, ¿hay algo difícil para Dios? Nada. Lo dice la Biblia, ¿no? ¿Hay algo difícil para mí? Digo, a su tiempo haré lo que prometí. Y vos decís, cuando lees eso decís, pero soy yo el que lo limito. Es mi poca fe la que limita el poder de Dios. Hay momentos en que uno dice, sí, yo creo, quiero tener fe. Los discípulos veían a Jesús como oraba. Decían, ¿Jesús se fue? Sí, terminamos de cenar y se fue allí a orar. Se fue a orar, se llevó un lugar aparte. Y se pasaba toda la noche orando. Entonces cuando venía el otro día de mañana, Señor, ¿dónde estabas? Estaba hablando con mi padre. Y ahí le dicen, enséñanos a orar. Queremos tener la misma cantidad de oración. Nosotros oramos 5 minutos y nos dormimos. Y él le dice, orienten bien la fe, ¿no? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, harían que los montes se corran. Entonces, él les enseñó el secreto de estar a solas con el Padre. Ese secreto que Jesús compartía, ¿no? Y les enseñaba. Y ellos creían que aumentanos la fe era, bueno, a ver, el volumen, aumentanos la fe, a ver la perillita de la fe. No, no vas a tener más fe. Tenés que tener la misma fe, pero orientada y creyendo que Dios puede hacer un milagro en tu vida. Y hay gente que dice, yo tengo fe para que Dios haga un milagro. Pero después... Pero, ¿será que Dios va a hacer un milagro? ¿Será que Dios hará que me llamen? ¿Será que Dios me dirá que... Mira, yo fui a orar por una mujer a un centro de salud. Y el esposo lloraba, y lloraba, y lloraba. Decía, mi esposa se muere. Mi esposa se muere. Y él no era cristiano. Entonces le digo, disculpe señor, usted me pidió que yo viniera a orar por su esposa por la extrema unción. Porque yo no oro por extrema unción. La extrema unción es la última oración ya cuando la persona está moribunda. Yo no hago esa oración. Yo hago una oración para que Dios le sane. Bueno, está.
Si usted cree al diagnóstico, yo le creo al Dios que sirvo. Y le digo a la mujer, ¿usted cree? Me dijo, claro que sí, pastor, ¿cómo no voy a creer? Yo creo que Dios me va a sacar de esta. Bueno, era un domingo. Él me fue a buscar a la iglesia, este hombre. Y lloraba y decía, yo no puedo más. Digo, ¿le puedo pedir un favor? Sí. Salga de la habitación. Salga. Con ese espíritu usted no puede orar acá. Salga. No, pero es mi esposa. Salga, por favor. Me quedé y le digo a la esposa, ¿sabés que Dios va a hacer un milagro? Dios va a hacer un milagro ahora. Vamos a orar. Y empezamos a orar, y empezamos a orar. Se le caían las lágrimas a esta mujer. Y estuvimos orando un rato. Al rato entró el hombre. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le decía la esposa. Estoy bien, quédate tranquilo. Me miró y me dijo, pastor, hace 2 días que me está velando, como si ya me fuera a morir. Me llama la mujer, me llama al otro día, lunes, de tarde, me llama la mujer. Pastor, no sabe lo que pasó. Vinieron los médicos y la vieron tan bien que dijeron, vamos a hacerle otra tomografía. Cuando le hicieron otra tomografía, la tomografía, la primera que le habían hecho, apareció un tumor. En la segunda tomografía el tumor no estaba. Entonces le vuelven a hacer otro estudio. Dice, no puede ser. Sí, acá está. Y mostraba, ¿no? La imagen, acá está y acá no está. Desapareció el cáncer. Y la mujer vivió bastante tiempo, ¿no? Y venía a la iglesia ella, ¿no? Y él venía a la iglesia y cuando ella entraba, ella saludaba, él venía atrás y venía haciendo así. Todavía no lo podía creer. Dios cambió el diagnóstico. ¿Ustedes se dan cuenta que Dios cambió el diagnóstico de esta mujer? Y esa mujer decía, me siento tan bien que los médicos están extrañados de lo bien que estoy. Y el esposo prácticamente ya estaba viendo qué fecha la iba a enterrar. Entonces, Dios utiliza la fe, primer punto. Dios utiliza la obediencia. Dios quiere hijos que le crean. Y Dios utiliza la gratitud. Sin gratitud, somos personas que recibimos las cosas y parece que Dios tuviera la obligación de darme lo que yo le pido. Y Dios no tiene obligación ninguna con nosotros. Si Dios hace un milagro en nuestras vidas, es por lo tanto que nos ama. Nos ama tanto que quiere hacer un milagro. Y yo digo, ¿por qué dentro de unos minutos cuando estemos orando, no será el momento que Dios va a hacer un milagro en su vida, en su familia, en su economía, en su salud? ¿Por qué no? Si yo creo en un Dios de milagros y predico un Dios de milagros y sé que Dios es tan bueno que lo primero que quiere hacer es hacerle saber a usted cuánto Él lo ama. Yo siento como que Dios me dijera, diles cuánto los amo. Dile cuántos los amo. Y le ama tanto Dios que va a hacer lo que tenga que hacer para que usted no siga igual. Lo primero que Dios quiere hacer es cambiar su eternidad. Porque se acuerda que yo hace un rato conté de personas que me dijeron que se querían morir. Me quiero morir, no quiero seguir viviendo. Y lo peor es que una de las personas que me lo dijo es cristiana. Esa persona perdió tanto la fe que lejos de hacer lo que dice Filipenses capítulo 4, esa persona lo que tiene es una gran confusión de quién es Dios y quién deja de serlo. Dios es el que le dio vida a usted. Dios es el que le da esta oportunidad de decir, quiero que me agradezcas antes de que lo haga. Es una locura, ¿no? ¿Cómo vas a agradecer algo que no recibiste? Yo digo, Señor, te doy gracias. Te doy gracias por lo que me das. Te doy gracias por la salvación de mi hijo. Te doy gracias por la sanidad de mi esposa. Te doy gracias. Y empezás a decirlo. Y empezás a decir, Señor, yo te doy gracias. Y no es psicología de masa, no es psicología barata, no, es el poder de Dios en acción. A Dios le encanta la gente que le crea. A Dios le encanta la gente que le crea. Y está diciendo, si me crees, verás la gloria de Dios. Se lo dijo a María Marta. Como dijiste al principio, ¿no? Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Lo creemos. Sabemos porque semanalmente vemos y escuchamos y nos cuentan de los milagros que Dios está haciendo. Y esta semana no va a ser distinta a las demás. No. Hoy para Dios no pasa desapercibido esa petición, ese corazón que está confiado y agradecido en que solamente Él lo puede hacer. Sí, sin duda que sí. Y yo estoy convencido que ya hay personas que están esperando. Vamos a esperar unos minutos más a que otras personas más se sumen y podamos orar por todos ellos. Primero para que reciban la salvación, que es fundamental.
después para que se reconcilien, como siempre decimos, hay mucha gente que se ha alejado de Dios con motivos o sin ellos, pero se han alejado. Y los únicos que pierden son los que se terminan alejando de Dios. Dios quiere la comunión íntima con los santos, a los que Él santificó, a los que Él limpió, a los que Él perdonó. Entonces Dios te dice, te voy a dar una oportunidad que me conozcas. ¿Querés conocerme? Hay gente que nos está mirando que están diciendo, yo quisiera conocer a Dios. Lo vas a conocer. Vas a conocer a ese Dios que mandó a su Hijo a morir en la cruz por todos nosotros. Vas a conocer a ese Dios que dijo, mayores cosas que las que yo hago, ustedes harán. Quiere decir que la oración de nosotros ahora y la fe de ustedes se va a unir para hacer el milagro. Y vamos a ver más milagros que los tiempos de Dios. Así que capaz que hasta alguno resucita por ahí, porque yo lo creo. Yo lo creo. Creo. Me pasó de conocer la historia de David Wilkerson. David Wilkerson, el autor de La Cruz y el Puñal, un famoso libro de un pandillero llamado Nicky Cruz en la década del 60. Y ese hombre, contado por su hijo, ¿no? Dice, yo salía con mi papá y a veces íbamos a algún sepelio y yo ya sabía que mi papá iba a orar por el muerto y el muerto iba a resucitar. La cantidad de personas que resucitaron con la vida y el ministerio de David Wilkerson, un hombre tremendo de Dios. Pero bueno, se nos está acercando la hora fundamental para que nosotros vamos a hacer una oración. Quiero hacer una oración que yo siempre digo, debe ser la oración que más escucha a Dios. La oración cuando una persona le pide perdón por sus pecados. Pecado es una palabra griega que significa errar al blanco, equivocarse. Dios dijo, esto sí, esto no, y el hombre siempre elige el no. Así que eso nos hace transgresores de las leyes divinas. Todos necesitamos la salvación, pero ninguno, porque dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, quiere decir que ninguno de nosotros está en condiciones de dar su propia vida. Lo que sí hubo alguien que sin tener pecado en sí mismo, murió por toda la humanidad para que todos entonces pudiéramos recibir la salvación. Esa fue la muerte de Jesús en la cruz. ¿Quiere usted recibir? No se va a hacer evangélico, no se va a hacer de la noche a la mañana una persona religiosa que ahora voy a la iglesia. No. Es recibir el perdón de Dios. Después el Espíritu Santo se va a encargar de guiar su vida a un lugar donde usted pueda aprender las Escrituras y poder ser pastoreado y guiado para que a través de las mismas usted pueda seguir creciendo. Pero recibir a Cristo es una decisión personal. ¿Usted está dispuesto a recibirlo? Tiene que hacer una oración conmigo. Repita, allí donde usted se encuentra, repita esta oración. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, vengo a ti, Señor, a reconocerme pecador, a reconocerme pecadora y a decirte que creo que tú enviaste a Jesús a morir en la cruz y a pagar el precio de mis pecados. Por lo tanto, Señor, en esta hora recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Y te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Inscribas mi nombre en el libro de la vida, para que al partir a la eternidad pueda llegar a tu misma presencia perdonado por esta oración de fe en la cual recibo la salvación y recibo el perdón. Te pido que el Espíritu Santo venga a guiar mi vida hasta que llegue a tu presencia todos los días que me toque vivir. Por la salvación que me has dado, te doy muchas gracias, Padre. Amén y amén. Ahora oramos por los que se apartaron. Señor, ¿cuántos hay que tal vez ahora, Padre, saben que alguna vez hicieron esta oración, pero por diferentes motivos se han alejado? Ahora yo te pido por esas personas, Padre. Hay mucha gente que se ha alejado, hay mucha gente que se ha enfriado, hay mucha gente, Señor, que diferentes motivos le han hecho perder la fe. Pero en esta hora oro por todos ellos para que le des la oportunidad de reconciliarse contigo. Volver a tener, Señor, comunión íntima contigo y que tú guíes su vida también rumbo a la eternidad. Y ahora oro por un milagro, Padre, por ese milagro tan necesario que mis hermanos necesitan, tal vez en la salud, tal vez en la familia, tal vez en la economía, tal vez en el trabajo, yo no lo sé. Pero el que hace el milagro lo sabe y eres tú, Padre. Yo te pido en el nombre de Cristo que tú los bendigas. Te doy gracias, Padre,
porque sé que en esta hora tú estás tocando la vida de muchísima gente que está recibiendo en este momento de parte tuya ese toque maravilloso que produce el milagro y glorifica tu nombre. Y como leímos, Señor, en Filipenses capítulo 4, Señor, te damos las gracias. Tú seas glorificado en esta hora por haber hecho un milagro en la vida de toda nuestra audiencia de Apocalipsis. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Nos queda un minuto nada más. Nos queda muy poquitito. Nada. Bueno, decirles que el próximo miércoles vamos a tener una reunión de oración muy especial en nuestra congregación Tierra de Bendición, en la ciudad de Montevideo, y vamos a estar orando por todos los pedidos que nos están llegando. Vamos a seguir orando por todos ustedes para que Dios siga obrando y se siga glorificando. Así que muchísimas gracias a todos. No sé, unas palabras finales. Queremos decirle que, bueno, que nos pueden estar también mirando este programa a través de nuestro canal, que es Tierra de Bendición UI, a través de YouTube. Pueden estar mirando este y otros programas que ya han sido emitidos. Se anotan ahí en la campanita y cada vez que nosotros grabamos algo, lo subimos al canal Tierra de Bendición y nos bendicen inscribiéndose en el mismo. Así que a todos ustedes muchas gracias. Nos vamos, que el Señor les bendiga y en 7 días nos encontramos. Realmente fue un placer haber compartido este espacio junto a ustedes con la guianza de Dios. Nos reencontramos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.